Bien, vamos a continuar ahora, vamos a analizar un poco cómo funciona los archivos que tenemos aquí en React para entender un poquito el funcionamiento. Cuando nosotros solicitamos esta página, se nos dibuja esto que vemos aquí y cada presionamos el botón aumenta el contador. ¿Cómo es que vemos esto? Bueno, todo arranca en un archivo index.html, como era de esperar. Vamos a poner un poquito más grande la fuente así se ve mejor. Este archivo index.html es bien básico, y lo único que tiene aquí es dos elementos clave. Como toda aplicación React va a tener dos elementos claves. Dentro del body tenemos un div con un ID particular, generalmente se llama root porque es el componente raíz de React. Y bueno, y tenemos un script que es donde vamos a incluir el script JSX, el JavaScript para React. Estamos incluyendo el archivo source barra main, que está source barra main. Bien. Acá es clave esto, entender esto. ¿Qué es ese div? Ese div es una sección en la página HTML donde React va a dibujar todo lo que nosotros vemos. Ese div está vacío. Ese div está vacío. De hecho, fíjense, voy a hacer una... no voy a hacer nada, pero ese div está vacío y ahí adentro React dibuja cosas. Ahora vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que dibuja cosas? ¿Qué cosas dibuja? Bueno, básicamente lo que hace React es analizar el código JavaScript y generar el HTML que debería ir adentro. ¿Cómo lo hace? Vamos a ir al archivo main.js. En el archivo main.js lo que hace básicamente React es, a través de la función createRoot, busca en el documento un elemento cuyo ID, getElementById, sea root. Si vemos en el documento cuál es el elemento cuyo ID es root, este div. Y inserta internamente dentro de ese documento un componente que React está definido como app. Entonces dices, React DOM es la librería de React que permite gestionar el árbol DOM. El árbol DOM es el árbol de componentes HTML que tiene una página web. Cuando yo, por ejemplo, vengo aquí, fíjense, hago inspeccionar, miro los elementos, este es el árbol DOM. Este es el famoso árbol DOM. Si yo miro los componentes, ustedes pueden mirar que el componente que tengo aquí es app. Pero si vemos el HTML, fíjense que esto tiene una forma de árbol. Y el div root, adentro que tiene un div con dos enlaces, y tiene un título y acá tiene un botón que, que muestra un contador y tiene distintas opciones. ¿De dónde sale? La pregunta es, ¿de dónde sale todo este código? Bueno, todo ese código sale de el archivo app. Si ahora entro al archivo app, el archivo app es una función que cuando la ejecuto, fíjense que es una función. ¿Y qué hace una función? Como toda función, cuando la ejecuto retorna algo. ¿Qué retorna esta función? HTML. El HTML que nosotros veíamos acá, H1 bit más React, el href, el href. El HTML que nosotros vimos ahí es este. Entonces, si vemos cómo es la secuencia, el index HTML define una porción en una página web para que yo agregue elementos. React arranca ejecutando este script y dice, voy a leer el árbol DOM, voy a buscar el elemento root, que es ese div que tenía, y ahí voy a renderizar lo que me diga app. Entonces renderiza lo que dice app. ¿Y app qué dice? Cuando hace esto, React, esto es una sintaxis que se llama JSX, lo que hace acá React es reemplaza este componente, corchete angular app que abre y que cierra, lo reemplaza por la ejecución de la función app. App en última instancia es una función. Y la ejecución de la función app, ¿qué hace? Retorna un componente HTML, retorna HTML. Esto es muy similar a veces a lo que hacíamos con, con PHP, por ejemplo, donde mezclamos HTML con variables. Y ahí se terminó. Una ventaja que tiene React es que nos permite, por ejemplo, incluir archivos CSS. Definimos el CSS y lo incluimos aquí, importándolo directamente. Y después tiene el concepto de manejo de estado, que es lo que nos permite a nosotros
eh, actualizar la información. ¿Qué es esto del manejo de estado? Bueno, básicamente esto es lo que se llama un hook. En el próximo video lo voy a explicar un poquito mejor. Y lo que hace esta función useState es retornarme un arreglo de dos objetos. Me retorna un valor que representa inicialmente este valor, una variable donde yo voy a almacenar este valor, por ejemplo, y acá le pongo yo el nombre que yo quiero, count, contador, lo que quiere. Entonces, si yo digo useState 0, me va a retornar dos objetos. Una variable con el valor que yo inicialicé de ese estado y un método setter que setea esa variable. Esta variable yo no la puedo, en realidad yo puedo hacer count igual 100, o puedo hacer count igual 200, o puedo hacer lo que quiera, pero si yo la seteo así, React no va a actualizar la pantalla. Para que React actualice la pantalla de alguna manera, yo la tengo que setear mediante el método setCount. Entonces, de vuelta repito lo que decíamos recién. El useState es un hook que es una función, se denominan hook, que te retorna cuando vos las invocas dos cosas. Por eso te retorna un arreglo. Es una función que retorna un arreglo de dos elementos. La variable que almacena este valor y un método para setear este valor. Entonces, por ejemplo, fíjense acá que fácil. Cuando yo hago clic en el botón, yo quiero que se setee el contador en el valor que el contador tenía más 1. Entonces seteo el contador en el valor que el contador tenía más 1. Esto es lo que hace la función count. Recibe el valor que el contador tenía y le suma 1. Entonces, fíjense, si quiero, por ejemplo, en vez de que se sume 1, le digo multiplicarlo por 2. Lo que vamos a tener es un contador que se multiplica por 2. Y fíjense que es fácil esto. Yo esto lo guardo. Y es más, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner bitmaps React. Y vamos a poner un H2 para que vean que puedo editar cualquier cosa. Después vamos a crear nuestro propio componente. Multiplicar el contador por 2. Y ahora venimos aquí. Vamos a cerrar esto. Contadores 3, contadores 6, contadores 12, contadores 24. Puedo reiniciar la página, el contador debería ser 0 y ahí no va a andar nunca. Si es 0 no va a andar nunca, vamos a poner un if. Vamos a poner acá count igual 0. Entonces lo voy a setear en 2. Si no, lo voy a setear en lo que tenía, o sea, un valor mayor que 0, multiplicado por 2. Vamos a aplicar esto. La página se actualizó, contadores 0, 2, 4, 8, 16, 32 y ahí va creciendo exponencialmente. Bien, ahí tenemos nuestra explicación de cómo React armó esto.